de la luna sobre las tibias arenas, entre cardones y dunas, un chuchu me modula un cantar de otros distantes paisajes. Surgió un concierto de besos, es el mar que con soleaje viene a la playa a besar. Los cujíes lloran el dolor de mi vida, mustia de esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar, y es la ruta que marca el destino sobre las arenas. Se esperan caminos dolorosamente, se apagan mis sombras sobre el pedanal. Los cujíes lloran el dolor de mi vida, mustia de esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar, y es la ruta que marca el destino sobre las arenas. Se esperan caminos dolorosamente, se apagan mis sombras sobre el pedanal. Buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos compartiendo este espacio de intimidad con Jesús, dedicándolo a Santa Ana, patrona de la ciudad y abuela. Esos son los dos aspectos que queremos resaltar, y en este preámbulo de celebrarse los 493 años de fundación de la ciudad, de nuestra ciudad mariana. Hoy nos acompañan el señor Hernán Blanco y Blanca Noroño de García. Les damos la bienvenida. Y escuchamos Hombre los Médanos con arreglo de Asdrúbal y la versión de Alfredo, para que quede claro que eran ellos lo de la versión que escuchamos. Bienvenidos. Gracias, Padre. Gracias. Y obviamente en esta tarde nos queremos acercar un poco a descubrir algunos aspectos básicos que nos puedan ayudar a comprender más el valor de nuestra ciudad, pero también el valor de San Joaquín y Santa Ana, que son los abuelos de nuestro Señor, y que esta experiencia pues nos ayude a descubrir a los abuelos y darles también valor a ellos. Empecemos por Coro, la fundación de la ciudad. Señor Hernán. Ok, este es un tema bastante complicadito porque tenemos una fundación por tradición que se fundamenta en la llegada de un presunto Ampíes que llegó el 7 de julio de 1527. Pero Pedro Manuel Arcaya asegura en su historia, por trabajo de investigación que él hizo en los archivos de India, que quien realmente llegó a Coro el 27 de julio de 1527 fue un yerno de Ampíes llamado Lázaro Bejarano, el cual estaba casado con su hija María de Ampíes. Ok, esa es la referencia que estamos utilizando en nuestra región para hablar de la fundación de Coro. Pues obviamente Arcaya dice que Ampíes y Adrián Hernández Baño, otro historiador muy famoso que fue profesor aquí en la Francisco de Miranda, también escribió en un libro y dijo lo siguiente: debo decir responsablemente que Ampíes no fundó Coro. Armas Chiti, otro historiador, también asegura lo mismo. Yo estoy de acuerdo absolutamente con ello, porque Ampíes realmente llegó a Coro un año después, en 1528. Entonces obviamente hay un desfase allí. Pero por otra parte, jurídicamente la fundación quien la realiza realmente es Ambrosio Alfinge. ¿Por qué? Porque él tiene lo que vulgarmente nosotros llamamos el coheretiglo, es decir, el contrato, la capitulación.
donde se establecen todos los parámetros para fundar el Estado primigenio de Venezuela. Es un gobernador capitán, y eso abarcaba desde Colombia hasta Macarapana, en el oriente del país. Entonces, la diócesis de Venezuela, que después será que hablamos de eso, realmente abarcaba todo ese territorio, el territorio de los alemanes, ¿cierto? Y esa es la gran contradicción, que enseñamos una cosa que no es. Inclusive el padre Nectario, él dice, Lázaro Bejarano y María de Ampie tenían una casa en Coro, porque la capitulación de los reyes con el señor Ampie nada más abarcaba las 3 islas, que son Aruba, Bonaire y Curazao, y algunas, digamos, libertades que el rey le daba, como venir a tierra firme a negociar con Managua. Claro, entendería yo que con esas versiones de quienes han estudiado la historia, ahora, ¿a quién representaba la persona del yerno? ¿Sí? Porque recordemos que para el tiempo estaban los encomendadores y quienes tenían la potestad y quienes enviaban. Asumiría yo que efectivamente se trata no de la persona misma de quien llegó, sino a quien representaba. ¿Es posible decir eso? Para utilizar la primera fecha en la que se vino a hacer la primera palabra en torno a tierra firme y en Coro especialmente. No, yo pienso que no hay ningún... Él realmente representa a Pío, y esto está enmarcado. Él representa obviamente a Ampie, que era el factor, ¿verdad? Y tenía competencia sobre la isla que he mencionado. Y eso dice la capitulación, el contrato que él tiene con el Reino de España, que el rey le da a él, le faculta para venir a tierra firme. Ahí no hay rollo con eso. Y pues, se puede citar, se puede pensar que... Pero fundar como tal, no hay fundación, porque la fundación tiene su fundamento en las instrucciones que dan los jueces en esa contratación, como es fundar pueblos. De hecho, él nombra al alcalde, regidores, que eso no se perfecciona, pero casi ninguna ley es perfecta, pero esas son las instrucciones que tiene Entonces, esas son las instrucciones que están allí presentes, pues. Ahora, ciertamente, que llegó el día de Santa Ana, eso no hay duda, eso no se discute. La iglesia hizo lo correcto, tomar esa referencia desde el calendario romano, y obviamente pues está bien lo de el patrón, la patrona en este caso. La patrona es Santa Ana. Correcto. Precisamente ¿por qué? Por el día de la llegada a tierra. No hay duda que es por eso, no hay duda que es por eso. Obviamente la iglesia tomó como referencia eso, porque el punto es que no es por la fundación. De hecho, el evento realmente resaltante y fundamental es que se constituye con los alemanes el Estado, el nacimiento del Estado venezolano. Esa es la diferencia, ¿okay? De hecho, se produce 2 años después. El nombramiento de la diócesis se produce 2 años después que ellos logran ese evento allá, esa firma. Y no hubiera salido en base a la llegada de un personaje de segunda, digamos así. En base a la llegada sería 4 años después. Es correcto. Porque ya miraremos cuándo es la fecha de la fundación de la diócesis. Pero además es interesante resaltar que cada misión de estas siempre vino acompañada, es verdad, por la corona, pero la iglesia siempre jugaba un papel importante de acompañamiento en cada misión que hacían. Sí, correcto. Es raro que en una nave de esta, por ejemplo, no viniera un clérigo. Absolutamente, probablemente también se hizo una misa en la llegada de Bejarano, que era la primera vez que un español, un hombre blanco, es un hecho también trascendente, pues, pisa tierra firme y se encuentra con Managua, ¿ok? El año siguiente, bueno, ¿qué hizo Ampie o qué habló Ampie con Managua? Nadie sabe eso. Pero sí, él le dice, inclusive, el padre Nectario dice
porque en una carta él le escribe al rey y le dice que su hijo, él había enviado a su hijo, y su hijo era el yerno a la tierra firme. Claro, bajo esa premisa, lo mismo debió pasar. Si estaba en la encomienda la presencia de un clérigo, muy seguramente debió haber alguna celebración que solo se registra oficialmente hasta la fundación y no antes, lo que no quiere decir que no hiciera él uso de sus facultades para en privado, para con los que iban en la misión, pues poder celebrar la fe. Sin embargo, se registra que es un tiempo después. ¿Cuándo se da la fundación de la diócesis? Bueno, la fundación por la bula Excelente Preeminencia es el 21 de julio de 1531. Esa es la fecha. 21 de julio de 1531. Correcto. Y entiendo que los historiadores dirán más o menos, porque hay quien dice que es en junio y no en julio. Siempre ha habido eso. Además, que habría que leer las fuentes de cada uno para poder entender cuál es la premisa de la que ellos parten. No, yo creo que los cronistas no se pelan, ¿no? Una de las cosas bien importantes que los cronistas decían lo correcto. Eso que está allí, eso está bien. Ahí no hay nada, no hay ningún rollo con eso. El problema es que como Ampíes llega un año después y Lázaro Bejarano llega el 27, después el 26, por supuesto, ese es el desfase que se produce. Pero el hecho como tal se realizó, pues, ocurrió. Pues. Fundada la diócesis, es la primera de Venezuela. Claro, sí, la primera de tierra firme, la primera de América, ¿no? Era la octava del mundo, correcto. Del continente. Porque ya existía Santo Domingo, ya existía Cartagena, ¿sí? Y ahora no preciso, pero sí se cuenta como la octava del continente. ¿Qué significa para Venezuela eso? O para nosotros, los coreanos. Porque además está una disputa de que fue primero Oriente y no Coro. Eso es muy importante. Por ejemplo, obviamente, la historia nos dice que los españoles ya estaban en Cumaná para 1513, ¿ok? Bartolomé de las Casas también venía incluso en el segundo viaje con otros presbíteros más. Y Cumaná, eso decía yo en estos días en una conversación que teníamos por las redes sociales. Ellos se atribuyen la fundación primigenia, pero es que ya lo que se fundó fueron misiones, ¿ok? Misiones. Exacto. No es lo mismo la misión, que en principio pudo ser Coro también una misión, que llegó a constituirse, y ellos no, en capitanía. De acuerdo. Sí, obviamente fue siempre misión. En Cumaná siempre fue misión. Ahí no hubo vestigio de constituir una ciudad como tal o un gobierno como tal. Además que no eran lo mismo los indios caquetíes a los indios orientales, que además se caracterizaban por ser caníbales y que hubo mucha resistencia. Mientras se habla de la bondad de Manaure y de la apertura de Manaure, se habla en la historia del cierre que significó ellos como aborígenes para esa misión. Bueno, había un fraile que se llamaba Fray Gregorio. Ellos estaban pues evangelizando, los indios ya estaban evangelizados, estaban acudiendo a la Eucaristía, a la adoración al Santísimo y todo eso. En virtud de unas locuras que cometieron algunos españoles que llegaron por el área, pues, y secuestraron a uno de sus caciques. Estos indígenas, ya cristianos, ya bautizados, ya formando parte de la iglesia, arremetieron contra los presbíteros y mataron a varios. Fray Gregorio huye, y bueno, huye con el Santísimo, y está un rato escondido por allá, y él se pone a pensar, yo creo que si yo regreso no va a pasar nada, porque son nuestros hijos espirituales, son personas que nosotros hemos educado, con quienes hemos estado conviviendo.
y se tiró esa parada, ¿no? Y fue hasta allá. Y resulta que los indígenas igualmente lo mataron. Sí, es lo que se llama la barbarie, que no era comparable con la calidad humana del caquetillo. Que a pesar de ser caribes no eran violentos, eran muy pacíficos. Exactamente. Y ellos reciben un gran privilegio de la corona española precisamente por esa calidad humana que ellos tenían. Tan así es que los caquetillos hasta el final estuvieron peleando a favor de España en la guerra de la independencia. Así es. Muy bien, la diócesis. Fundada la diócesis, obviamente tiene su asiento en Coro. También sabemos por la historia que una vez fundada no tiene posesión del prelado, sino que viene después, porque residía precisamente en Santo Domingo. Sí, allí precisar un poco eso no es tan fácil, ¿no? Pero sí habían, incluso uno de los obispos que estaba aquí en Coro, él comentaba que él traía presbíteros a Coro, se acostaban y al día siguiente ya no estaban. O sea que no les gustaba el clima, se sentían muy mal aquí, no les parecía, bueno, no era fácil para un obispo, creo yo, obedecer al Papa para venirse a este territorio tan terrible, ¿no? De hecho, la mayoría de los obispos, cuando las cosas se le pusieron feas aquí, todos se fueron a Caracas, abandonaron prácticamente la diócesis de Coro, porque el ambiente, el problema económico, el clima, había muchas cosas, ¿no? Quizás algo de eso pudo haber pasado. Rodrigo de Bastida era hijo de uno de los conquistadores de Colombia, que llevaba el mismo nombre. Había muchas cosas que arriesgaron, no era tan fácil, ¿no? Yo no lo veía así. Claro, y por eso leemos en la historia que la diócesis inmediatamente o prácticamente al tomar posesión el obispo, unos años después, se lleva a Caracas, toma asiento a Caracas, el capítulo catedral es trasladado a Caracas, viene una segunda fundación de la ciudad y después es trasladada a Mérida, el clima era mucho mejor, igual el capítulo catedral desaparece de Coro, y así el devenir de la historia hasta esta cuarta restauración de la que nosotros formamos parte, que comenzó más o menos en 1922, que vuelve el título a Coro como diócesis y que comienza con Lucas Guillermo Castillo. Luego viene Monseñor Iturriza, Monseñor Guido Pérez Morales, Monseñor Líquer y el actual, que es el quinto obispo de la restauración, de la última restauración, Monseñor Mariano. Mucho tendríamos que decir, pero hablar de historia siempre es un poco pesado. Vamos a dejarle a los chicos que nos acompañen un poco con música y continuamos. Fíjate cómo las madres saben amar y servir. Son quienes nos dan la vida, son quienes velan por ti. Fíjate cómo las madres saben amar y servir. Son quienes nos dan la vida, son quienes velan por ti. Ella es fuente viva de amor, es el sol que
suave canción, melodía divina ella es. Fuente viva de amor es el sol que ilumina, ella es. Una suave canción, melodía divina. Si este cariño es tan grande, el de ella es mucho mayor. Si son tan bellas las madres, ¿cómo será la de Dios? Si este cariño es tan grande, el de ella es mucho mayor. Si son tan bellas las madres, ¿cómo será la de Dios? Ella es fuente viva de amor, es el sol que ilumina, ella es. Una suave canción, melodía divina, ella es. Fuente viva de amor, es el sol que ilumina, ella es. Una suave canción, melodía divina. Y esta hermosa canción que nos habla de la madre nos introduce ahora a la mirada de Santa Ana, que es la patrona. Sabemos que el santoral así lo disponía el 26 de julio, cuando se dice que es el día de la fundación de la ciudad y por tanto es la patrona. Siempre hay una historia, siempre hay un porqué, y vamos a pedirle a Blanca que nos cuente quién era Ana, Santa Ana. Bueno, cuenta la tradición cristiana que Santa Ana, esposa de Joaquín, era una mujer, ¿verdad?, muy piadosa, la madre de la Santísima Virgen María, abuela de nuestro Señor Jesucristo. En muchas ciudades y países considerada patrona de las madres trabajadoras, de los mineros, siendo Jesús el oro y María la plata. También se dice que es patrona de las mujeres embarazadas a la hora de dar a luz, y pues patrona de los abuelos junto con Joaquín. Pero es poco, ¿verdad?, lo que se consigue en la Biblia sobre Santa Ana y San Joaquín. Lo que se consigue de ellos provee de los evangelios apócrifos, específicamente del protoevangelio de Santiago. Cuentan que ellos eran una pareja, digamos que rica, pero sin hijos. Vivían pues confiando y amando a Dios, pero eran estériles. Joaquín sufría mucho la burla de sus vecinos y en una oportunidad fue a presentar su ofrenda al templo y fue rechazada. Fue rechazada porque, según la tradición, pues él no era digno de entrar en el templo por no tener descendencia. Esto causó en Joaquín una pena muy grande y no regresó a su casa, sino que se fue al desierto por 40 días y 40 noches, donde ayunó y oró al Señor. Por otro lado, Ana, conociendo las causas de la ausencia de su esposo, también lloró amargamente, se lamentó y le pidió a Dios que eliminara de ella la maldición de la infertilidad, que ella prometía pues dedicar su descendencia a servicio de Dios. En eso pues un ángel se le aparece a ambos simultáneamente y le dice que el Señor ha escuchado sus ruegos, ha visto pues sus lágrimas y que concebirán un hijo. Pasados los 9 meses, pues Ana tiene su hija, que le da por nombre en hebreo Miriam, en arameo Mariam, que significa María. Tal como lo había prometido, ella a los 3 años la llevó al templo para consagrarla a Dios y posteriormente digamos que vivió con ellos, siendo educada, amando a su creador, siéndole fiel hasta que se casó con José.
Muy bien. Es interesante porque a muchos les suena raro cuando decimos los abuelos de Jesús. Hablamos de la madre, y es verdad que los evangelios refieren especialmente Lucas a María, igual que Mateo y Marcos en algún espacio, pero el de la infancia es Lucas y refiere a María. Pero mucho o poco importaría, digamos, todo ese el linaje del que proviene Jesús, más que el que la historia de la salvación nos propone, de que de la descendencia de David nacería el Salvador. Y cuando hacemos y escuchamos la genealogía de Jesús, ciertamente nos muestra cómo es que llega la descendencia de David a él. ¿Por qué no está en el Evangelio? Porque digo Joaquín o Santa Ana y muchos otros personajes, porque no son relevantes para la historia de la salvación. Digamos, no es central. De hecho, las referencias de María sí las podemos reconocer en varios aspectos del caminar de la fe de su Hijo, incluso hasta el pie de la cruz. Y los Hechos de los Apóstoles nos dirán más en la presencia orante de la Iglesia que espera la venida del Señor. Eso es muy particular, pero se dan otras situaciones alternas que no entran dentro del canon. Y Blanca decía del Evangelio apócrifo, ¿qué otra palabra nos refería? El protoevangelio de Santiago. Evangelio de Santiago. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, son textos que no están en el canon de las Sagradas Escrituras. Apócrifo significa oculto. En realidad es porque cuenta datos relevantes, ¿verdad?, que son muy importantes, como lo contado ahorita de Ana y Joaquín, pero también tiene datos que no son confiables. Entonces, bueno, ante la situación, como quien dice, cómo se separa el grano de la paja, entonces por esa razón pues se llaman apócrifos. Y es protoevangelio de Santiago porque es el más antiguo. De los escritos apócrifos es el más antiguo. Okay. Sería el tema de otro encuentro, ¿verdad? Hablar del canon, cuáles son las determinaciones para que un texto o un escrito se considere dentro del canon y hayan sido solo los que aparecen en la Biblia. Hay un libro que muy seguramente está vinculado a ese apócrifo que no se contó entre los evangelios, y que es la carta de Santiago, ¿verdad? Que tenemos, que es una carta muy práctica, muy útil. ¿Por qué? Porque tenía que ver un poco el lenguaje, la historia. Para que fuera considerado el evangelio, tenía que ver con los acontecimientos directos de la vida de Jesús, básicamente. Y aunque haya historias, es interesante. Creo que en Lucas al final, o el mismo Juan dice: estas historias se contaron para que escuchando puedan creer. Pero si se contara todo lo que se dijo y se vivió con Jesús, no alcanzarían los libros de la tierra para contar. Que no esté en el canon, y eso es muy importante, no quiere decir que no hayan sido verdad, sino que en el componente de todos los libros les faltaba la veracidad total y algunos fundamentos escriturísticos para poder decir que eran fidedignos. No todo lo que se contaba pues tenía verdadera fuente, no era comprobable, y quizá por eso no están, y se llaman así. En algún momento estos programas de televisoras dicen que la Iglesia oculta textos, que si se llegan a revelar la fe no existiera, cada cosa que dicen por los evangelios apócrifos o por los escritos apócrifos. Y como la palabra dice, quedan ocultos, quedan echados a un lado, quedan atrás, quedan escondidos, no es porque digan algo contrario a la fe, sino porque la fuente no daba para considerarlos dentro del canon. Eso es importante hacer referencia. Y esos textos nos muestran esta hermosa historia, que además
tiene que ver con otros textos evangélicos e incluso del Antiguo Testamento, porque no es la primera vez que una mujer anciana concibe. Tenemos a Isabel en el Nuevo Testamento y Zacarías, buenos, justos, responsables, religiosos, pero no tenían descendencia. Y el Señor se les presenta, les anuncia por medio del ángel. Igual Ana del Antiguo Testamento, igual que Isabel, ¿sí? Era anciana. El Antiguo Testamento tiene varias manifestaciones de este tipo, que es importante reconocer lo que decía Blanca, el sufrimiento que tenían uno y el otro. ¿Por qué? Bueno, en tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril o una pareja pues, que no tuviese descendencia sufría el dolor y la vergüenza, porque era como una desobediencia a Dios. En el capítulo 1 del Génesis dice: sed fecundos y multiplicaos. Entonces era como una especie de desobediencia. También nos dice, ¿verdad?, más adelante en el mismo capítulo del Génesis, que Abraham, Dios lo bendijo diciéndole pues que tendría una descendencia fecunda, que de sus hijos nacerían pueblos. Entonces vemos como eso una bendición. Dios bendice al que tiene una descendencia abundante. Claro, la bendición estaba dada por los bienes y por la descendencia. Y por eso sufre Zacarías, por eso sufre Ana en el Antiguo Testamento, pero el Señor hace la obra, el Señor manifiesta su misericordia, y por eso entonces aquellos que sufrieron por ser considerados malditos, no bendecidos, para que no suene tan fuerte, pues fueron bendecidos en ese camino de bendición. Es una historia, además, que no es fantasiosa, porque hubo otras muy parecidas, y entonces aparece Joaquín y Santa Ana precisamente como signo de ese camino de bendición. Si Jesús iba a nacer de María, María debió ser preparada, debió ser formada, debió ser educada como mujer hebrea para vivir la fe. Sí, exacto. Santa Ana, como en su petición a Dios, hizo la promesa de consagrarla al servicio, pues de esa manera fue educada. Ella no sabía para qué, pero evidentemente el Señor sí lo sabía, y ella fue preparada para esa misión. Digo que es interesante enmarcar a Jesús en la historia, porque se hizo carne, tomó nuestra carne por María para indicarnos el camino de la salvación, pero no es, y eso es lo que nos hace ver que no es una historia desencarnada. Ustedes y yo tuvimos, si no tenemos todavía, tuvimos abuelos, tuvimos una historia, una ascendencia, tenemos de dónde, venimos de una familia. Y Jesús así lo tomó, como dice el Evangelio, fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y allí aparecen entonces estas figuras por las que hoy nos congregamos. San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Jesús tuvo abuelos, si tuvo madre y tuvo padre, pues también tuvo unos abuelos. Y por eso hoy especialmente oramos y ofrecemos a los abuelos. Ya hemos ofrecido a los padres, a las madres. La semana anterior oramos por los niños, por el Día de los Niños, y ahora pues lo queremos hacer por los abuelos, porque Joaquín y Ana eran los abuelos del Señor. Bonito es decir abuela, Manuelita, por ser la luz que guía a los hijos hasta Jesús. Qué bonito es decir abuela, te quiero
fueron muy bien portados y defendidos los niños que los presentaron. ¿Hay hay derechos de los abuelos o los dejamos en la categoría de adultos, señor Hernán? Realmente, en la única parte que se menciona al abuelo, un derecho para un abuelo concreto, es en la Logna, en el 388, donde aseguran que los abuelos tienen derecho a convivir con sus chicos, con sus nietos. Pero eso es a partir de una supuesta crisis que pudiera haber entre las parejas, porque que muchas veces chantajean, manipulan a los niños o a los abuelos, les niegan la posibilidad de acercarse a los chicos, y entonces el derecho consiste en que ellos acuden al juez para que fije una extensión de la convivencia familiar. Así que va a ser una decisión del juez tomar lo que tenga que hacer para que ellos le den la libertad al abuelo de compartir en virtud de la decisión del juez. O sea, y eso no implica que los padres, una vez que el juez tome la determinación de concederle puede ser a un familiar sanguíneo por afinidad, también puede ser por uno que tenga una responsabilidad legal también sobre el niño, porque a veces pasa que alguien que está facultado por la ley para atender al niño también se le priva de eso, o hasta una tercera persona que tenga que ver con la crianza. Una persona que se haya criado con unos niños X por un largo tiempo, también le privan ese derecho a compartir con los niños. El juez también favorece, y esas tres categorías pueden acceder. Esa es la única parte de la ley que se menciona al abuelo como tal, el único derecho. Exacto, y referido a que los niños tienen derecho a gozar de la presencia de sus abuelos y los abuelos de los niños. Y es verdad, la acepción que hace es precisamente porque cuando hay conflictos incluso o ausencia de los padres, los abuelos pueden pedir la patria potestad de esos nietos. Ahora, ¿es verdad que los abuelos malcrían a los nietos? Es un derecho. No, mentira. Sí, evidentemente que sí, de repente los malcriamos, pero también por el mismo experiencia, por la misma testimonio de vida que vengan dando sus abuelos, también ayudan a educar en la fe. Porque de hecho es como un seguimiento, es una continuidad. Se educa a los hijos y se continúa educando a los nietos. Claro, pero se educa a los hijos y se malcrían a los nietos. ¿Sí? ¿Qué dice el señor Hernán? Bueno, eso es parte del conflicto. A veces inclusive se originan conflictos a partir de que una pareja, uno de los cónyuges, en este caso, observa que el abuelo está demasiado sobreprotegiendo al chico y ella siente que lo está afectando, entonces también toma decisiones para un poco apartar al abuelo de allí, o viceversa. Cuando el abuelo ve que los padres están maltratando al bebé, buscan entonces la manera de protegerlo. Pero sí, obviamente eso acontece, ¿no? Ciertamente hay padres incluso que se toman atribuciones de creerse abuelos, pero no, que se creen más padres que abuelos. Entonces le quitan toda la libertad a los padres, que son los que tienen la responsabilidad de educar, de orientar. Exacto, porque sin duda la orientación y la experiencia la tienen, pero estoy seguro que esa orientación debe ser para los hijos, porque los nietos son para consentirlos, dice, y eso ya quedó claro en este foro de que es así. ¿Algunas otras disposiciones que el Estado pueda tener en función de los abuelos? Sí, está el 80 de la Constitución, que garantiza la defensa de los derechos y garantía pues de los abuelos. Está el 284, que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los hijos de atender a los padres cuando son vulnerables, y inclusive los ascendientes, no nada más los padres, los ascendientes, que pueden ser los abuelos o algún otro pariente por ahí que ande necesitado, ¿no? Estos serían esos.
Luego está la ley del servicio social, que eso ya es una ley bastante compleja. A partir del artículo número 1 ya comienza a describir o a desglosar, pero esto tiene que ver más con las atribuciones del Estado, los órganos del Estado, Estado-Nación, Estado-Gobernación, Estado-Alcaldía, todos los mecanismos que se dan para responder a la seguridad social que están establecidas en la Constitución y que el pueblo tiene acceso a través de eso. Más de defender un poco todo eso. Eso no quiere decir que en la práctica eso se dé como está allí. Sí, claro, en eso estamos convencidos. No vamos a entrar en detalles, pero ciertamente el derecho a la salud, a la integridad, al bienestar, al cuidado, incluso al reconocimiento. Porque es que hay sociedades, para no decir que es solo la nuestra, hay sociedades que valoran muy bien al anciano, al de la tercera edad, porque ha gastado su vida en beneficio del desarrollo, del progreso de los pueblos, pero hay otras en las que son marginados, en las que ya se convierten en un estorbo, en las que ya no merecen los cuidados, que creo que es lo más difícil de entender una vez que los abuelos lo han dado todo, porque eso es lo más triste. Ahora vamos a cosas más alegres. ¿Cómo ha sido la experiencia de Blanca como abuela? Ya sabemos que es consentidora porque se delató, pero ¿cómo ha sido la experiencia o sea, una vez que se tienen los hijos, qué experiencia es que ahora sepan que son abuelos, cuando van a ser abuelos? Bueno, es un sentimiento que de verdad que hay que vivirlo para poder transmitirlo, porque es algo inigualable. El ser abuelo es como ser papá otra vez, pero como usted lo decía, pues con menos responsabilidad, porque son sus padres quienes van a educar y a criar. Y uno pues está como con ese consentimiento, siempre, por supuesto, tratando de dar el mejor ejemplo. Pero es una experiencia inigualable. Le cambia la vida totalmente. Ya no hay un motivo de tristeza, porque basta sentarse con ellos, verles su carita sonriente y ya eso es alegrarles la vida. Y evidentemente que es muy triste para el abuelo que no pueda tener a sus hijos cerca. Le iba a preguntar, pero como ya lo dijo, no la vamos a hacer llorar tampoco. Señor Hernán, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia no ha sido así tan especial o tan fructífera, porque realmente nosotros adoptamos un chico, y este chico tuvo unos hijos, pero el chico se desvió un poquito en su vida, se desentendió de algunos, aunque tiene nexo con unos. Estos chicos a menudo le dicen a sus papás: llévame para que abuelo, que yo quiero ver al abuelo. Y con este tipo de limitaciones, ellos viven distantes, se van a otro sitio, casi nunca están cerca de nosotros. Y compartíamos con ellos, bueno, cuando veníamos a la casa, bueno, cantábamos, tocábamos, compartíamos, y el chico está siempre pendiente, la mamá me lo trae a la casa. La chica, sí tengo tiempo que no la cuando veo a la mamá, también me dice lo mismo, que no tengo plata, no tengo efectivo, no hay cómo llevártela. Entonces hay una cantidad de limitaciones. Toda la situación. Pero cuando se da la situación, bueno, la pasamos chévere. ¿Y los morochos no se deciden? Esos están ya, bueno, pues... ¿Tan duros? Tan duros. Ok, esperemos que pronto, ¿verdad? Sí. Porque son los que más directamente están en casa. Sí, claro. Y ciertamente se disfruta sin duda más de los que están más cerca que de los que no están, obviamente. Aunque existan las redes, aunque estén, es parte de la vida que se deja de compartir. Pero bueno, hay amor para ellos, hay amor para todos. Este espacio se llama En Intimidad con Jesús, y hoy queremos traer a esa intimidad precisamente en nuestra ciudad, nuestros gobernantes, los gobernantes locales, ¿verdad? Pidiéndole al Señor ilumine las mentes y los corazones de aquellos que tienen como misión el progreso de nuestros pueblos. Por allí, en este año, entiendo, van a homenajear
al profesor Tito Guerra, ¿verdad? Es el emblema del aniversario de este año, y él siempre dice algo de que Coro necesita gente que la quiera, que lo quiera, ¿verdad? Que quiera la ciudad. Y definitivamente, bueno, necesitamos seguir afianzando eso, que nosotros tengamos identidad por nuestra tierra, por nuestro terruño, aunque sea de Cardones, de Tonas, de Médanos y Chivo. Es nuestra tierra que ha progresado, que ha sido mejor en el tiempo y que esperamos pues alcance el desarrollo pleno. Eso lo traemos al Señor. Traemos al Señor a los abuelos, a los que están solos, a los que están tristes. Decirle a Jesús que tenga también compasión de ellos, que los bendiga a ellos por medio de ustedes, que los bendiga a ustedes y a sus familias. Les presentamos nuestra historia. De eso se trata, de que a Jesús le digamos, aquí estamos, y que comprendamos que siempre está el Señor allí, para nosotros, esperando. Por eso, con el canto, nos preparamos para recibir al Señor. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infundes tu amor, me quema por dentro. Solo quiero alabarte y darte gracias, Señor. Levantando yo mis manos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Rey de reyes, Cordero glorioso, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Cordero glorioso, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te bendecimos porque estás en medio de nosotros, porque has querido quedarte con nosotros. Te bendecimos porque nos invitas a estar contigo. Tú que ves en lo secreto, nos invitas a esta intimidad, a encontrarnos cara a cara, a presentarte lo que somos, lo que tenemos. A eso hemos venido, nuestra historia. Te presentamos, Señor, a quienes dirigen nuestros pueblos. Pedimos que lo hagan con sabiduría, con honestidad, buscando su desarrollo. Bendice, Señor, a
a los abuelos que hoy te presentamos, por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, patronos de nuestra ciudad. Bendice, Señor, a cada uno en su necesidad. Bendice a cada uno en sus motivaciones, en sus alegrías y tristezas. Lo presentamos a ti, Señor. Presentamos a Blanca y a Hernán. Bendice sus familias. Bendice sus corazones para que puedan ser padres auténticos, para que puedan ser amorosos abuelos. Bendíceles, Señor, con tu gracia. Permíteles descubrirles siempre tu presencia amorosa. Bendícelos y santifícalos, Señor. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para alabarte y bendecirte, para dar gloria a tu nombre, Señor, y agradecerte este momento de intimidad junto a ti, junto a los hermanos, Señor. Agradecerte por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Además, Padre amado, darte gracias por tu presencia en nuestras vidas, darte gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por todos nuestros seres queridos, Señor. Aquí ante tu presencia, Señor, los traigo junto a ti, pidiéndote por cada uno de ellos. Te traigo a nuestra patria Venezuela, Señor, a sus hijos. Te pido por su salud, tanto del cuerpo como del alma, Señor. Que cada día se acerquen más a ti, que te busquen en cada momento, Señor, y que en cada acto de sus vidas sientan tu presencia. Te pido por todos los abuelos, Señor, que se encuentran solos, que no tienen a sus hijos en estos momentos, por las razones que sean, porque están fuera del país. Solo tú conoces nuestra historia, Señor. Por eso los traigo ante tu presencia, Padre, para que tú llegues hasta ellos, llegue tu luz salvadora y permitas, Padre, que cada uno, desde su posibilidad, desde su historia, puedan, Señor, cumplir tu voluntad. Que te amen por sobre todas las cosas, Señor. Que sigas siendo el Rey de Reyes de Venezuela, de nuestra familia y de todos nosotros los que estamos acá presentes. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Alabado sea el Señor Dios. Te adoro, te glorifico, te bendigo, porque eres grande, maravilloso, poderoso, que nos unge con tu Espíritu, que nos asiste permanentemente con tus dones, con tu alegría. En esta ocasión, Dios, queremos presentarte, después de alabarte, de adorarte, de bendecirte y glorificarte, las necesidades de
corazones. Amén. Bendícenos, Señor. Concédenos la gracia que hoy más necesitamos. Cuando estoy a tus pies, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infundes tu amor, me quema por dentro. Solo quiero alabarte y darte gracias, Señor. Levantando mis manos, te entrego mi adoración. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria, Rey de Reyes, Cordero glorioso, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Cordero glorioso, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor, eres santo, santo, te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Damos gloria a Dios y le bendecimos por esta tarde que nos ha regalado, mirando hacia nuestra ciudad y hacia nuestros abuelos. Le pedimos a Santa Ana, a San Joaquín, que intercedan siempre por estos familiares nuestros a quienes les debemos tanto. Que el Señor les proteja a ustedes, a su familia. Señor Hernán, señora Blanca, gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga siempre. Amén. Gracias por la invitación. Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y dunas, un chucho me modula un cantar de otros distantes paisajes. Surge un concierto